Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Noche de miércoles en Noticias Paraguay y el gusto de poder compartir con ustedes. Estela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boxia, ¿cómo está? Carlos, ¿cómo estás? Felicitaciones por el éxito del Clásico de la Lupa. Muchas gracias, muchas gracias. 10 años de vigencia, doctor. 10 años, ¿qué te 10 parece? años, con un éxito tremendo. Me hubiese gustado compartir con usted, pero Nunca me pasaron- invita usted. Y la señora Estela quedó en... Bueno, Andrés Riquelme, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, Carlos, bien. Me sumo a la felicitación al doctor Boxia, tomo mi cuota de responsabilidad en el evento, pero lo que no me corresponde te dejo a tu cargo y te felicito. No puede pasar desapercibido. Gracias, Andrés, valoro mucho siempre. Senador Zavala, ¿cómo andas, Fidel? ¿Cómo está? Mucho gusto, Carlos. Un gusto estar con ustedes, Estela, Enco, Andrés. Realmente estamos. Estamos. ¿De qué club usted? Olimpia. Olimpia. Hugo Richard, senador, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. Acá Mengo lo invitaron como periodista, como futbolista. Y él tiene, frustrado. médico. condiciones para hacer los Tiene- dos Tiene una papeles. cinta de bien Camillero. derecho. Veloz. El senador es de Guaraní, ¿verdad? Yo soy cerrista. Cerrista. Sí, señor. Tiene pinta de Guaraní. ¿Cómo ven el fútbol? ¿Qué lío con el fútbol? ¿Están pendientes también ustedes de eso o no? Con lo que pasó el último domingo, por ejemplo, digo. Mira, yo acompaño lo que sale en las redes, ¿verdad? Yo realmente me desconecté del fútbol hace unos 15 años por ahí, o más tal vez. La violencia. No, no es por eso. Uno va entrando, a ver, todo tiene su etapa, ¿verdad? Tuvimos una etapa donde le dedicábamos mucho al deporte, acompañábamos, me levantaba para ver tenis, para ver... Pero eso de ir Fórmula a la 1. cancha hace años. Hace años. ¿No? No. ¿Y usted, senador Richie? Y hay momentos en que la actividad te desconecta. Y hay momentos en que uno está mucho más tranquilo y sí, yo he visto el partido del domingo, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Estaba un poco desconectado y me conecté con el partido. Con el partido y después todo lo que pasó después. Pero yo soy un aficionado de ver los partidos por televisión. Siempre que pueda, Claro. ¿verdad? Pero eso de irme a la cancha, yo me iba mucho a la cancha. Pero mi mamá andaba a ir a la cancha, por Hace varias años. razones. ¿eh? Yo digo nomás que hay mucha violencia. Estaba viendo hoy unas imágenes, no sé si tenemos nosotros posibilidad de compartir ahora. ¿Vieron ustedes el tema este que ocurrió en Villa Elisa? Donde hay un accidente de tránsito y a una chica les tiran, se baja ella para reclamar y como no se quiere quedar la persona que parece que le chocó, ella quiere agarrarle y la agarra a otra persona y le tira. Terrible, ocurrió creo que en la madrugada del domingo a las 3 de la mañana. Y después otra hermana venía en otro auto. Hay Y imágenes. ahí tienen imágenes, por ejemplo. Dios mío. Eso es increíble lo que sucede. Un simple accidente de tránsito. Que no se tenga capacidad como para que uno pueda quedarse. Vamos a decir, se repetimos, ya vemos el cuerpo tendido de la joven. Y así le encuentra una hermana que viene en otro vehículo. Ahí se va, mira. Por Dios. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Claro, Aparentemente, ella intenta tomarle del brazo, Claro, seguramente. aparentemente a ella le chocan. Y entonces ella se baja a reclamar. Se le adelanta el auto y ella se baja a reclamar. Y no se le queda. Entonces ella, no sé si ella intenta agarrarse del auto, a ella la agarra. Ahí es el Ahí choque. tenemos otra, ahí está el momento del accidente. Entonces, ¿qué hace este vehículo? Se va a adelantar. Y ahí, digo nomás, ¿qué tanto es quedarte Ahí baja ella. y solucionar el tema? Pero a partir de ahí ya está la cuestión del alcotés. ¿Qué del consecuencia alcohol. tuvo? ¿Falleció? No, está, creo que está fuera de peligro. Le escuché esta tarde al papá hablar en Monumental, pero pudo haber muerto. Yo creo que ahí no hay lastimosamente, muchos espacios de buscar conclusiones a partir de razonamientos actualmente en la sociedad, en todos los ámbitos. En la política, en una cancha de fútbol, en la calle, en una sociedad con mucha frustración, con mucho descreimiento. Y yo creo que la violencia lastimosamente está copando varios espacios de la sociedad paraguaya. Pero no es el camino. Hay mucha neurosis, muchas frustraciones y es un tema peligroso. Qué difícil, digo nomás. Es cierto, en la calle, en cualquier parte. Sí. Que usted- Perdón, ¿Vieron? ¿qué decía Fidel? No, yo digo que muchas veces, ¿verdad? La gente interpreta y busca esto y yo digo que no es el camino. ¿No es qué? No Que es el camino. Ah, no, ¿Verdad? claro, por supuesto. No, claro.
Por supuesto. No del camino, pero de que hechos violentos se generan en la calle, en la cancha y en el Senado, En la política, por en ejemplo. todos lados. Y Todos ustedes, lados. Sí, claro, y sí. vivimos hace poco. Totalmente, así mismo. Sí, señor. ¿Y qué dicen ustedes de todo eso? Mira, hay que poner paños fríos a todo esto. Ahora, yo creo que el deber nuestro es el de dar un poco el ejemplo, el deber nuestro es hacer que las instituciones funcionen, el deber nuestro es transparentar, ¿verdad? Es llamar al orden. Yo creo que esa tendría que ser nuestra función, ¿verdad? Desde luego que cuando nosotros entramos, el primer propósito que nosotros nos pusimos es el de construir instituciones, ¿verdad? Y muchas de las cosas no funcionan, Carlos, porque efectivamente no funciona la justicia, ¿verdad? La gente sale a la calle y estas manifestaciones que se están haciendo, ¿verdad? Es porque tenés una justicia que no funciona y muchas veces a los políticos le obligan a tomar, ese es el problema de politizar el Poder Judicial, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? De colocar como órgano jurídico a un órgano político, ¿verdad? Y no tener resultados, ¿verdad? Vos tenés las instituciones, lo que está ocurriendo en el campo, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿verdad? Reclamos de sectores que realmente vulnerables y necesitan respuestas al Estado que nunca tuvieron una política de desarrollo rural efectiva, ¿verdad? El INDER que nunca le dio soluciones de arraigo, el INDER que nunca le dio soluciones de tenencia de tierra para que puedan incorporarse a un circuito financiero. Tenemos nosotros también del otro lado, ¿verdad? El tema de las tierras mal habidas, ¿verdad? Títulos fraudulentos, ¿verdad? Hechos por personas dentro del Estado. Entonces, realmente esto se presta y se genera, vamos a decir, cierto caos, ¿verdad? Y esto no nos beneficia en absoluto, ¿verdad? Ninguno de los paraguayos, y mucho menos al país, ¿verdad? Vos lo que necesitas es estabilidad, uno lo que necesita es tener condiciones de trabajo, uno lo que necesita es tener una proyección de vida, tener una herramienta por el cual alimentar a la familia, y me refiero a todos los paraguayos, ¿verdad? Sin distinción de clase, sin distinción. Yo creo que ese es uno de los problemas, ¿verdad? Tenemos que hacer que las instituciones funcionen. Senador. Yo creo que el proceso paraguayo, en algún momento, no sé cuándo, yo creo que va hacia cambios importantes. Yo reitero que esta es una sociedad mayoritariamente desesperanzada, frustrada. Se nota eso en lo que estábamos comentando recién. Díganme ustedes, ¿cuál es la institución realmente o algún estamento de la sociedad que tenga credibilidad para la gente? Hoy la gente, en la mayoría de los casos, no cree absolutamente en nada. Estaba mirando hoy cuando después de la conferencia de prensa de Sandra Quiñones sobre los hechos que se conocieron hoy, lo primero que se instala de parte de la gente es la duda. Sí. Es la duda. No, esto es montado, qué sé yo. Son hechos realmente peligrosos los denunciados hoy, más allá de que uno puede tener algunas preguntas o interrogantes, pero lo que quiero llegar es que realmente es muy difícil que la sociedad crea en este momento. ¿Quién? La Iglesia Católica no, también está desprestigiada. La política está por el piso. El Poder Judicial, el subterráneo, sí es que ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que es la propia sociedad la que va a generar su propio recambio en la administración de la política y del Estado paraguayo. ¿Cuándo? No sé. Pero creo que hay reacciones importantes. Lo que sí tenemos que esperar que ese proceso de cambio tenga dos cosas, que sean cambios verdaderos, profundos y cambios que realmente puedan conmover a la sociedad en un sentido positivo, no en un sentido de crisis de consecuencias drásticas para la sociedad. Yo digo eso como un deseo. Claro, acá hay una cuestión, me estaba fijando en esto porque quería ver la fecha de este video. Ahí hay un problema. ¿Cómo vas a creer si el ministro del Interior te dice una cosa y la fiscala te dice otra cosa? Porque el ministro del Interior, ante la aparición, porque es grave. Si uno mira, yo nunca he visto una cuestión como esa. Y solo del EPP teníamos los videos verá, similares. Claro, el EPP. Sí, pero el EPP Solo no, el te EPP. no le decía directamente a quién le va a matar.
O sea, yo por lo menos, no sé, de una u otra manera, ¿verdad? Acá le dicen, Sandra Quiñones, esto es para vos. Vos te buscaste, vos te ganaste. Y dice el ministro del Interior, no, los que están ahí ya murieron todos. En consecuencia, y sale la doctora Quiñones y dice, no, 3 murieron, pero ahí hay 5. Claro, el peligro sigue vigente. ¿Verdad? Me permití decirle 2 cosas. Sí. En el sentido de justamente colocar estos interrogantes para ver si tenemos respuesta, ¿verdad? No en otro sentido. Cuando salió el tema este de la bomba, apareció una versión para mí realmente extraña, antojadiza, porque la bomba estaba instalada en el vehículo y que el vehículo supuestamente iban a traer de Ciudad del Este a Asunción en un remolque. Creo que sí, ¿cómo se dice eso? En una grúa. En una grúa, Entonces, en una grúa. Entonces me dice a mí una persona, che, pero no era más fácil armar acá la bomba con el vehículo en vez de traer de Ciudad del Este hasta Asunción. Esas son las inconsistencias. 8. En el caso de hoy, hay que preguntarse, me parece importante indagar sobre esto. ¿Esta es una manera de actuar del Comando Vermelho? ¿Suelen hacer esto? ¿Es parte de su conducta? Hay que saber eso. ¿O esta es una cosa nueva que no es parte del trabajo de amenazas públicas que hace, que yo sepa, la mafia y el Comando Vermelho y otros actúan directamente? Por eso es que me llama mucho la atención que haya actuado hacia acá. Yo comparto con el senador Richard y también tengo el siguiente análisis, ¿verdad? Puede hacerlo o puede no hacerlo. Tenemos que ver también el contexto en donde se está instalando, ¿verdad? Porque si miras como un hecho aislado, ¿verdad? O miras como un hecho en un conjunto de cosas, tenemos que ver un poco qué es lo que está ocurriendo en Brasil, ¿verdad? El efecto globo, cuando vos decís, ¿verdad? Donde hay un cambio de política o de rumbo, rectificación de rumbo. Vamos a decir, van a venir esquemas seguramente un poco más de combate frontal a la delincuencia, ¿verdad? Estos van a migrar para los costados, ¿verdad? Paraguay es uno de los países. Tenemos que entender cómo está funcionando un poco, el que no quiera ver de que, vamos a decir, es una realidad de que el PCC y el Comando Vermelho están instalados en Paraguay, ¿verdad? Y Paraguay es un corredor, nos está manejando un contexto de realidades, ¿verdad? Yo creo que Paraguay antes era país de tránsito de drogas, hoy tenemos laboratorios acá, hay disputas, ¿verdad? Antiguamente esa era una cosa que ocurría en fronteras, ¿verdad? Ya se llegaron a agarrar 300 kilos de cocaína pura del cartel de Sinaloa en uno de los hoteles céntricos de Asunción, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender un poquitito también, yo con eso no estoy diciendo de que ese video, ¿verdad?, es válido, puede ser antiguo o no antiguo, pero como una alerta de seguridad, como una alerta para la inteligencia, uno no puede descartar, pero para nada, ¿verdad? Toda información es válida y a medida que la información se va entrelazando, ¿verdad?, y van aumentando las fuentes, va aumentando la veracidad en la información. Lo que pasa es que a partir de lo que dice el senador Richard y se basó en este documento, yo digo, ¿cómo a partir de la aparición del documento en la prensa se dice se van a tomar medidas de seguridad? Estos tenían la autoridad hace rato, inmediatamente tenían que disponer la seguridad de la fiscal. Sin embargo, hay gente que se está manifestando desde hace días frente a su casa. Sí. ¿Verdad? Y si vos tenés el documento, vos tenés el tema. Eso sería en un mundo ideal. Yo te voy a contar lo que ocurrió con mi caso. Por favor. Con mi caso, Carlos. Sí. ¿Verdad? El EPP estaba andando en la zona hace tiempo, se va y se hace la denuncia, específicamente el señor Codas, ¿verdad?, de una estancia vecina, y pasan como un simple hecho de abigeato. En la zona todo el mundo sabía menos yo, ¿verdad? Y esa es una realidad nuestra, de una falta de institucionalidad, esto es uno de los problemas que tenemos justamente, ¿verdad?, a nivel Estado, ¿verdad? Es una de las deficiencias que tenemos, esa es una realidad. Yo quiero agrandar el marco del análisis con respecto a este video. También surge en un momento en que hay una tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía
por el rechazo al aumento de la ampliación presupuestaria que se aprobó en el Parlamento y que parecía que había un momento de luna de miel entre el Ejecutivo y la Fiscalía en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, y de repente el Ejecutivo le corta esta ampliación presupuestaria, y se da también en un contexto de una especie de tensión que había. Sumo nomás en este debate esta situación que llamó mucho la atención y que generó muchas molestias en el Ministerio Público. Decía, bueno, al final el Ejecutivo que nos apoyaba tanto en nuestra lucha, nosotros pedimos una ampliación presupuestaria y nos cortan las alas. Y hoy anunciaron cierres de algunas oficinas, etcétera, etcétera. El doctor Pablo Lemir es uno de los más, diríamos, afectados y enojados. Él expresó su enojo en todos los medios de comunicación. Entonces hay como un clima enrarecido que yo particularmente no logro comprender todavía qué es lo que está pasando. Totalmente. Yo creo que el Ejecutivo sabe, si me pedís una opinión, el Ejecutivo sabe que esto se va a aprobar. Claro, porque depende de diputados. Diputados y senadores. Claro. Diputados y senadores. Pero sabe que se va a aprobar, ¿por qué? Porque si realmente yo no entiendo, o sea, entiendo la jugada del Ejecutivo, pero no entiendo por qué. Si hay un acuerdo en que hay que fortalecer el Ministerio Público, mucho más en estos momentos, ¿verdad? Si hay un acuerdo y el Ejecutivo es parte de este acuerdo, entonces, y diputados y senadores también, por eso tuvo mayoría este proyecto, ¿verdad? Entonces yo creo que diputados y senadores se van a ratificar en este proyecto, porque la política es la de fortalecer el Ministerio Público en esta coyuntura, ¿sí? Y ahí yo me pierdo en las razones del Ejecutivo, si bien yo creo que el Ejecutivo sabe que esto se va a aprobar, porque el veto se va a rechazar probablemente. Claro, lo que hace el Ejecutivo es no cargarse con el tema. Claro. A mí no sé si coherente con la posición de Benigno López, que dice ampliación para nadie, para tratar de entender, ¿verdad? Porque esto sí o sí se va a aprobar. Tenemos que ver también si está incluido dentro o no del presupuesto del 2019, ¿verdad? Y son solamente 2 o 3 meses y tenemos que ver que en estos meses justamente el fisco, ¿verdad? Tenemos que tener también en el contexto. Sobre estos temas, ustedes plantearon más interrogantes que certezas. Sí, claro, Voy a agregar la mía, entonces. Interrogante. Fidel, con el tema del último mes de noticias del crimen organizado, que acaparó la atención de la prensa, nos olvidamos un poco del EPP. Y cuando nos ponemos a pensar en el EPP, hace 6 meses que no tenemos nada del EPP. Y festejamos. Sí, pero es como esa calma chicha que esto pico preanuncia algo o no. A ver, puedes mirar para un lado y puedes mirar para otro lado, ¿verdad? Yo no me quedaría con solamente un análisis, ¿verdad? ¿En qué sentido, doctor Boxia? El hecho de que el EPP no se esté moviendo tranquilamente como se movía antes, ¿verdad? Es una realidad, ¿verdad? Porque, vamos a decir, en todo este contexto, ellos siempre tuvieron la delantera. ¿En qué sentido? Tenían la gente, las fuerzas de tareas conjuntas no tenían personas, no tenían inteligencia. Conocían el terreno, las fuerzas no conocían, ¿verdad? Conocían perfectamente. Entonces, esto es un proceso donde se fueron, vamos a decir, equiparando capacidades, no te diría fuerzas, capacidades, y en un momento llega, yo creo que en este momento, pero de cualquier manera yo no me relajaría. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, en cualquier momento podemos tener sorpresas, ¿verdad? En ningún momento, hay algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Ellos están trabajando 24 horas en función a, y esa es una realidad, porque están haciendo inteligencia, están estudiando a la próxima víctima, no es un equipo, ¿verdad? Un grupo que está improvisado, ¿verdad? Y me imagino que las fuerzas de tareas conjuntas tendrán en consideración y en cuenta esto, ¿verdad? Andrés. No, yo me rehúso a creer que la teoría de Estela, me parece muy maquiavélico que justo salga este tema con el propósito del tema de la ampliación del presupuesto. Me niego a creer que eso llega a ocurrir. Yo no dije eso. Yo entendí así. No, entendí mal. Yo creo que yo se suman nomás. Agregué aparece en un debate. Contexto, ¿verdad? O sea, claro. Bueno, agrego otra cosa. Entonces, claro. Esa conferencia de prensa de Marcelo Piloto. Ayer. De ayer.
en donde él dice, yo no tengo nada que ver con Comando Vermelho ni PCC, pero yo no soy bueno, yo soy un asesino, sí, claro, es un negocio del tráfico de armas y de drogas, sí, pero él no es terrorista. No soy lo un que santo, claro. yo hice muchos crímenes en Paraguay, yo quiero quedarme acá, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Me permitís decir una cosa ahí? Sí. Hay un mensaje, la conferencia de prensa tuvo una intención. A ver. ¿Qué es lo que él aclaró? Él dijo, sí, yo soy un bandido, yo robo acá, mato acá, qué sé yo. Pero ¿qué dijo? Yo no soy terrorista. Claro, yo no soy terrorista. Por el coche bomba, dijo. Claro, porque no, en Brasil lo acusaron de terrorista. Y ustedes saben lo que hoy día es la acusación de terrorista. ¿Qué es la acusación de terrorista? A ella juegan muchas cosas, ¿verdad? Esa es una acusación pesada, que puede ser incluso un interés de países más al norte, ¿verdad? Él está actuando Entonces, como... el tipo dijo, yo soy cualquier cosa. Es como esos presos Pero que yo no salen soy en libertad y terrorista. demasiados se llevan en la cárcel y al salir rompen una vidriera. No, sí, Para pero volver a la ese cárcel. mensaje de la conferencia de prensa. Claro, pero está muy claro su propósito. Es una estrategia Quedarse. procesal, Claro, quedarse, confesar procesal. crimen de manera que se abra de oficio alguna causa y que se quede. Pero evidentemente no, por suerte, el Ministerio Público no mordió el anzuelo. Está con vos por una fiesta. Hace poquito ya se descubrió otra vez que Otra celda VIP. es otra celda Y VIP, yo no ¿verdad? sé si en una fiesta no, pero ningún brasileño se quiere ir a Se su quiere ir país. a su país. Y No bueno, sé qué habrá allá, ¿verdad? Parece Y que es bueno, peor la pero cosa allá. Obviamente Y por a los propósito, privilegios. Y a propósito de nuestras instituciones frágiles o débiles, ¿qué hace Marcelo Piñeiro? Tira contra la policía. Entonces la gente dice, viste, y luego los policías, y porque sí, porque generalmente se duda, y tira contra el que le agarró, porque el que estuvo ahí, o en este último operativo, cuando se detecta el coche bomba, y habla de Piñeiro, era Abel Cañete. Sí. Y contra él, le tira a él, y sin embargo él fue el que estuvo en el último procedimiento, en el último operativo. Pero abre el abanico de duda y de... Bueno, porque las instituciones no son fuertes, no son es que no sólidas. son fuertes. La policía, gran parte de la policía es una mafia, Carlos. Recordemos que Pérez Corradi estuvo escondido en Paraguay ¿cuántos años con la protección policial? ¿Cuántos delincuentes existen con protección policial? O sea, convengamos que desmontar la mafia de la policía es una tarea, no sé, de las Naciones Unidas más o menos. Es imposible. Todo el tema, EPP, todos los problemas que tenemos es porque hay una corrupción muy fuerte en los organismos del Estado. Yo creo que esto llegó a un punto de inflexión, ¿verdad? A partir de acá, y la solución la tenemos que dar nosotros paraguayos, ¿verdad? Tomadores de decisión, político, ejecutivo, poder judicial. Yo creo que tenemos que darle un poco la lectura comprensiva a las cosas, ¿verdad? Cómo se vienen sucediendo. ¿Verdad? La gente dice todavía no tocamos fondo. Bueno, depende qué tenga claro. uno como fondo. ¿Qué ¿verdad? profundidad? Si vos querés tener 300 secuestros al año, si vos querés tener todos los carteles de drogas instalados acá, si vos querés tener y llegar a la situación a la que llegó Colombia, en un estado fallido, 4.500 secuestros al año, ¿verdad? 3 carteles de droga o 4 carteles de droga, 3 grupos guerrilleros, 50.000 hombres en armas, y a ellos les tomó un tiempo importante. Medio siglo. ¿Verdad? Sí, casi medio siglo, te diría que 30 años, ¿verdad? Modificar esa policía que vos mencionás, Estela, ¿verdad? A mucho costo de días civiles, ¿verdad? Y se necesitó crear una conciencia colectiva. Ahora, ¿hace falta llegar a ese fondo? Si nosotros comenzamos a mirar un poco cómo están estructurados todos nuestros organismos de seguridad y el nacimiento y orgánicamente y desde el punto de vista de leyes, institucionalidad, capacidades, cómo vienen los ascensos en los cuerpos de los policías. Hay especialidades formadas, ¿verdad? No, acá vos te formás en una especialidad y cuando estás adquiriendo conocimiento y estás en tu plenitud, donde te puedan quitar provecho a vos como capacidad humana dentro de los cuadros de la policía, te mandan trasladado a la frontera o para cuidar una comisaría. Estamos condenados. Yo creo que tenemos que analizar. Hay un debate muy bajo en esa misma dirección que plantea el senador Zavala. Cuando hablamos de la estrategia que él dijo de seguridad y defensa, lo primero que piensa la gente es, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a Argentina y frente a Brasil? Esa es una idea de hace 40, 50 años. La estrategia de seguridad que no está debatida en el Paraguay, desde el punto de vista de reactualizarlo, es justamente la protección del Estado y la sociedad paraguaya ante este tipo de grupos. Sí. Crimen organizado. El crimen organizado. Pero eso no está instalado dentro de una estrategia de defensa y de seguridad del país.
y no está debatido tampoco. ¿Dónde se debate eso? No hay debate. No, es que no existe el debate. Yo, ahora cuando hablamos de la posibilidad de tenerlo usted acá, yo sé que hay temas específicos que tienen que ver con el Parlamento, impuestos, todo, y vamos a hablarlo, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero también es importante escucharlo a ustedes con relación a diferentes situaciones que se dan día a día o permanentemente en el país. Al fin y al cabo son los representantes Claro, de todos nosotros. Son los representantes y que la discusión se centra en lo que dijo fulano, lo que dijo, cómo le ofendió a fulano, qué le dijo a fulano, qué le maltrató a fulano, y después... Se discuten Ahora, fíjese, nombres. yo quiero decir una cosa más. El presidente de la República está en Italia, está viniendo creo que ahora. De su visita a Italia, ¿de qué se habla? De Marley. ¿De qué se habla? De la maquilladora, Y de de la Marley. cantidad de plata que gastó en el viaje. Y de la cantidad de gente que se fue a visitar al Papa. O sea, y nadie habla de los acuerdos que pudo haber logrado el presidente con el gobierno italiano, ni siquiera de la conversación con el Papa. Se habla de quiénes forman parte de esta delegación. Y quiere decir que algo no está funcionando también ahí. Algo no está funcionando también ahí. En todos los sentidos, Carlos. Comunicacionalmente desde el Ejecutivo para acá y Claro. comunicacionalmente desde los medios para acá como formadores de opinión. Totalmente. Totalmente. Seamos Sí, un poco, señor. ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Y como un análisis, una reflexión, ¿verdad? Yo creo sobre el tema de seguridad. Yo creo que la seguridad la vamos a construir entre todos, teniendo una visión compartida, ¿verdad? Teniendo una voluntad política y la voluntad política de todos los organismos, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener la mejor ley, las mejores las intenciones y hacer a medida de lo que Paraguay necesita, pues si el Ejecutivo no quiere llevar adelante, va a ser complicado. Y viceversa, el Ejecutivo puede tener, y nosotros no lo queremos, no tenemos esa necesidad esa voluntad política también, y el Poder Judicial también tiene su cuota aparte, ¿verdad? Entonces, esto es un tema que le toca construir a todos los paraguayos, inclusive a la sociedad civil. Y para cerrar nomás, hasta hoy estamos discutiendo la muerte de un oficial de policía. A él lo mata alguien de la policía. Eso está clarito. Claro. Pero acá la lucha es que no le mató el comisario Cabaña y que le mató el de Geo. Y es la misma policía la que le mata. Es la misma policía porque evidentemente tampoco los operativos no se hacen como deberían hacerse. Claro, hay muchas preguntas que quedaron allí en ese caso sin responder. ¿Qué hacía ese segundo grupo? ¿Por qué eran de diferentes unidades que no estaban destinadas justamente a la lucha contra el crimen y sin embargo fueron juntados ahí para ese caso específico? O sea, hay muchas cosas. Pero que la aparte, policía todos los tiene videos que responder. se muestran, todos los videos que se muestran tienen que ver con, da más bien la impresión que tiene uno es que el enfrentamiento es entre Geo y estos policías, Sí. porque los delincuentes estaban todos tirados ahí en el Claro, auto. pero yo creo que ese debate, Carlos, tiene el trasfondo de la putrefacción policial. O sea, más allá de si la bala dobló la esquina o no dobló la esquina, ahí pues la pregunta es, ¿qué hacía ese grupo de investigación de tareas especiales que todavía hasta hoy no se aclaró totalmente y que incluso provocó destitución de un No, comisario? lo primero que se hizo es destituir al Claro, comisario, evidentemente, entonces porque no funcionó. era una operación irregular, evidentemente. Entonces me parece que el debate, la trastienda de todo esto es justamente lo que hablamos, que la policía que tenemos es una policía en la que no podemos confiar en esta lucha contra la inseguridad, porque en vez de hablar del éxito del frustrar el robo a un banco, estamos debatiendo ese intercambio de balacera que hubo entre Geo y este grupo que hasta hoy no se Pero explica muy bien qué Ni pasó. siquiera frustrar el robo se cometió. Sí. En todo caso se les atrapó. Y Claro. ahí surge otra pregunta, ¿por qué si se tenían tantos datos y la certeza que se iba a acontecer, por qué no se evitó? También Claro, otra por eso pregunta. que hay demasiadas interrogantes, ¿verdad? Muchas. Entonces, no es que uno confía automáticamente cuando te salen a decir esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza Lo que tal pasa en es las que nos gusta instituciones. mucho discutir nombres, personas. Y no... En todo caso, hechos concretos, pero ideas, políticas, no. Desde la sociedad misma parece que no se muestra muy interesada. Entonces ustedes que son nuestros representantes tampoco sienten esa presión. Nuestro debate es muy bajo. Claro. Vamos a tomar otra vez el ejemplo del viaje del presidente de la República. ¿Qué es lo que se instala? Hoy viaja allí no vio. Ese es el primer, o sea, hay como un rechazo
al viaje de cualquier delegación de un presidente de la República. Ya sé que se desgastó mucho, se manoseó mucho, ¿verdad? Pero hoy día, y hay que entender eso, de que la inserción también de un país en este mundo globalizado se da fundamentalmente a través de la diplomacia y a través de la presencia de los jefes de Estado en determinados ámbitos, ¿verdad? Antes, no sé cuánto se viajaba antes, un presidente viajaba 2 veces al año. Hoy día el promedio de viaje de un presidente de la República está en 8 o 10 veces al año, ¿verdad? Pero eso nos cuesta entender. Y si de ahí nos vamos al tema este que comentaba Carlos, cuando murió el efectivo policial, ahí hay una pregunta elemental, ¿verdad? Si habían dos grupos que querían intervenir, la primera pregunta que yo me hago es, ¿pero no estaban avisados? ¿No estaban coordinados? Uno de ellos dice que sí, supuestamente. Porque se pone uno frente a otro. Sí, no, Y si digo estaban, esto- ¿por qué uno dispara contra el otro? ¿verdad? Claro. es increíble. Porque si están avisados y uno dispara en contra del otro, imagínate si no estaban avisados, ¿verdad? Pero digo esto porque mañana, por ejemplo, en la sesión del Senado, en el orden del día, y está el tema del ascenso y la confirmación del comandante de la Policía Nacional. Báez, Arturo Báez. Báez. Y se da en estas circunstancias, ¿verdad? Además de otra que yo pienso que mañana va a ser muy debatido en el Senado. Vamos a hablar de eso. Tengo que hacer un corte, porque quiero preguntarle, hace rato le quiero preguntar algo a Hugo Richard. Brasil. Sí. Mira, salgo aquí y me voy a Brasil un ratito. Bueno, pero viste que estamos hablando de Marcelo Sí, Piloto, y de que me PCC, Comando Vermelho, Comando PCC, todo bien. Vermelho. Sergio Moro, ministro de Bolsonaro. Sí. Y hablábamos nosotros con Estela, con Andrés y con los compañeros en la radio. ¿Cómo que automáticamente me genera dudas? La gente puede decir, me genera dudas que alguien que condenó a muchísima gente, y probablemente de varios sectores, pero principal condenado se llama Lula da Silva. Sí, señor. Y Sergio Moro, va a ser ministro de Justicia. Así lo anunció Bolsonaro. el nuevo presidente de la República. ¿Debería Brasil. aceptar o no, Moro? Yo creo que no. Yo, desde mi concepción de las cosas y de una ética que uno mantiene, yo no aceptaría. Y desde esa posición yo critico la posición de Moro porque evidentemente empieza, aunque no haya sido así, a generar muchas dudas y muchas interrogantes, sin ninguna duda. Empañó todo lo que mucha gente creyó en él. Yo siempre abrí proceso de interrogante en relación a Moro. Yo creo que muchas de las cosas, porque finalmente él no solamente investigó cosas de dirigentes del PT, de varios partidos, Sí. ¿verdad? Pero con una preeminencia sobre la gente del PT, y a muchos con mucha razón, ¿verdad? Pero fíjense un dato no menor para mí, ya que hablamos del tema Moro, con quién él finalmente, de quién acepta ser ministro. Yo creo que Bolsonaro, así como la gente del PT tiene la responsabilidad evidentemente de la corrupción, ¿verdad? Yo creo que Bolsonaro es la degradación total de la democracia y de lo que hemos luchado desde la caída de las dictaduras en América Latina. Yo siempre dije, a la corrupción se le puede combatir desde la democracia, pero al fascismo, el fascismo combate la democracia. Yo creo que es incierto el panorama que todavía hay en Brasil y el impacto que eso va a producir en la región próximamente. Lo de Sergio Moro realmente es una apuesta demasiado arriesgada. Él tenía un pedestal, en realidad no fue él el juez que lo envió a la cárcel a Lula, fue otro tribunal, fueron varios jueces, Sí. pero fue el que encaminó Claro, el hizo proceso. todo el proceso de Que investigación. se animó. Y cuando él acepta ser ministro de Bolsonaro, en realidad decepciona, primero le da argumentos al PT y a su aliado para decir, vieron, desde el comienzo estamos diciendo que Es una cuestión política. es una cuestión política. Pero además, por lo que estuve leyendo, mucha gente que lo tenía él en un pedestal de honestidad se decepciona, se queda desencantada, se queda chocada con la noticia de que ahora es ministro de Bolsonaro. Uno podría decir que es una apuesta arriesgada porque Sergio Moro puede argumentar, como está argumentando, que desde un cargo ejecutivo en el nuevo gobierno de Bolsonaro tiene mucho más posibilidades de hacer acciones efectivas contra la corrupción que desde su lejano juzgado de Curitiba.
Y eso refuerza la teoría de que tanto Bolsonaro como por su política de seguridad y Sergio Moro por esta decisión tan arriesgada, tienen que tener éxitos rápidos fundamentalmente contra el crimen organizado. Generalmente ese tipo de políticas no funciona a largo plazo. Todas las veces que militarizaron la favela, terminaron con más muertos que antes de hacerlo. Pero a corto plazo sí van a intentar mostrarlo. Y el Comando Vermelho y el PCC saben eso. Y saben que se viene un verano caliente para ellos y se van a replegar. ¿A dónde se van a replegar? Si todos los estados brasileños son más peligrosos que el Paraguay o Bolivia, Paraguay mucho más que Bolivia, y entonces vendrán acá. Eso es lo que todas las fuerzas de seguridad paraguayas y brasileñas están manejando. Es lo que compartíamos recién, ¿verdad? A ver, yo creo que concuerdo con el análisis, y digo nomás, ¿verdad? Hay que darle el beneficio de duda a las personas que mostraron un norte, ¿verdad? Si se equivoca, seamos críticos, ¿verdad? Pero no podemos ser dubitativos de todo. No todos los jueces son malos, no todos los parlamentarios son malos, no todos los policías son malos, no todos los paraguayos son malos, ¿verdad? Yo, cuando estudiaba en Brasil, a mí me dolía profundamente cuando decían los paraguayos son moambeiros, me dolía profundamente cuando decían que los paraguayos eran contrabandistas de autos, porque no todos eran, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar el beneficio de la duda, tenemos que hacer esa apuesta a las personas, porque si no, una sociedad que pierde la esperanza de transformación es una sociedad que yo creo que está con un síntoma muy malo, ¿no? Yo coincido contigo, senador, y yo soy un gran defensor de que nunca se debe generalizar. Siempre lo digo y lo digo al aire siempre, para mí toda generalización es odiosa. Pero en el caso de la justicia, recordemos que Tomás Moro es el juez por antonomasia, el juez justo. ¿El italiano? No, inglés. Él está considerado como el hombre. Y él tuvo todo tipo de ofrecimientos, incluso cuando el rey se iba a divorciar, él se negó a darle la venia y fue encarcelado y muerto. Coincide el apellido con el juez brasileño. Pero cuando se trata de la justicia y pasar a la política desde la justicia, y la justicia que es dar a cada uno lo suyo, decía Ulpiano, y eso hace que se tenga en cuenta muchos elementos característicos en el análisis pueden estar soslayados por una convicción determinada dentro de la política. Y cuando él sale de ese mundo de la justicia que tiene la obligación de analizar todo para poder concluir en algo, y de alguna manera va dentro de un partido político, dentro de una ideología o un sistema de gobierno, automáticamente deja de tener esa percepción general. Y entonces aparecen todas las dudas. ¿Ya las tenía antes? ¿Ya su visión era parcialista? ¿O ahora que sale recién a la política se da cuenta que esa es su vocación? No. Claro. Yo creo que genera mucho más dudas y la mayoría de la gente hoy termina diciendo no. Él ya tenía ciertas convicciones que le empujaron y que contaminaron su análisis que debió haber sido estrictamente jurídico. Claro, hay que hacer nomás un ejercicio imaginativo. Vamos a suponer que Moro le liberaba a Lula. Lula, según todas las encuestas, ganaba las elecciones. Y Lula le llamaba a Moro como ministro. Y ganaba Lula las elecciones. Y 2 meses después Lula le ofrece el cargo. ¿Qué van a pensar? Y estaba todo hablado. La otra mitad de Brasil. Aparte, que le liberó a Lula por intereses políticos. Pero aparte, para Estela, mí es muy simple. Hay que ser muy... claro. Sin ser analista ni nada por el estilo. Si Lula no estaba preso, Bolsonaro no era presidente de Brasil. Claro, pero digo nomás. Y como dijo alguna vez alguien, si se jugaba en tiempo de verano, Haddad le podía ganar hasta a Bolsonaro. Es como un premio, ¿verdad? Es como un premio, porque gracias a él fue presidente. Bueno. Y decía, el único ganador del Nobel que se rehusó a recibir el Nobel, el premio, es Jean-Paul Sartre, el ser y la nada. Y cuando le dijeron, ¿por qué no vas a recibir el premio? Y él, que era un existencialista, un pensador, él dijo,
Porque un premio puede condicionar la tarea de un pensador. Puede condicionar la tarea de un... Y claro, porque el día de mañana vos vas a escribir lo que le gusta a los integrantes de la Academia Sueca para que te premien o cualquier otro premio. Entonces, contamina tu análisis. Y la misma cosa es... Dos cuestiones que nosotros decíamos también el otro día, Estela. Y de repente la gente se hartó en el Brasil por la corrupción y cosas por el estilo. Pero al final, si Lula era el candidato, el panorama iba a ser otro. Sí, rarísimo. Es rarísimo. O sea, que uno hace un análisis, se hartó la gente y por eso le votó en contra de los Kirchner en la Argentina y por eso le votó... El antipetismo. Claro. Bueno, y otra cosa que en Raro, relación ¿verdad? a tu análisis, doctor, me tranquilizó lo del diputado brasileño el otro día que dijo que va a construir un muro. Y él cree que... Puede ser que no vengan. Claro, para que no vengan acá estos delincuentes, bandidos, sinvergüenzas, criminales, terroristas que nos envían de Nos van a hacer un favor a nosotros, ¿no? Claro, y entonces dije, bueno, que hagan el muro si los brasileños, porque ellos, pues, nosotros somos el problema, ¿verdad? Los malos. El que está teniendo un poco de oxígeno en esta hora es Mauricio Macri, porque en la Argentina de lo único que se habla es de fútbol. A la final. River, Boca. River, Boca. Al final se va a jugar con las dos hinchadas. No, doctor, no. Macri había dicho que sí. Bueno, pero ya le respondí. Pidió que se juegue. Se va a jugar, Boca No juega prosperó. con su hinchada a las 5 de la tarde del sábado. Qué tristeza es eso, Sí. ¿no? Claro, es el Un antifútbol. Pero es la clásico. realidad en la Sí. Argentina hace muchos años. En la Una Argentina pena. no hay restaurantes disponibles el sábado a la tarde, no hay lugares disponibles, están todos reservados, y porque la gente, no puede entrar toda la gente a la cancha, al estadio. Entonces se va a ir a un restaurante, se va a ir a un sitio para mirar este partido. La final del mundo la llaman. La final del mundo. Y bueno, Argentina. Pausa, por favor, estamos de vuelta en un ratito. Hay muchas preguntas para los senadores que están bajo la lupa esta noche, Hugo Richer y Fidel Zavala. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta, estamos bajo la lupa. Hoy nuestros invitados, el senador Fidel Zavala, el senador Hugo Richer, me cuentan que desalojaron a todas las personas que estaban frente a la casa de Sandra Quiñones. Ah, ya le desalojaron. Sí, y supuestamente tiene que ver con esta cuestión de seguridad y lo que se dio a conocer hoy con relación al video de amenaza. Bueno, pregunte porque hay tantas cosas que preguntar Bueno, a los senadores. entrando en calor un poco porque este primer tiempo fue un poco de todo. Me parece que hubo en el Congreso un debate ya que siempre quiere llevar a los extremos, diríamos, ideológicos, y que fue un poco esta famosa tensión que genera brasiguayos versus paraguayos, ¿verdad? Y se dio un caso de brasiguayos que vinieron a quejarse porque le quemaron la cosechadora, creo que hubo, Sí, y hubo. nuevamente se está dando, no sé si es una situación real en el sentido de que es una situación grave o es simplemente un conato. ¿Qué es lo que está pasando? Y en ese debate, diríamos, surge la figura de Fidel Zavala defendiendo a los productores y un poco el Frente Guazú, que siempre está con el lado de los campesinos sin tierra Paraguay. Ese es un debate. Y aparte viene ahora otro debate mucho más profundo, la semana que viene creo que es el impuesto a la soja. Pero me parece que un punto de tensión fue el tema de los brasiguayos versus paraguayos. ¿Es así o no, Fidel Zavala? ¿O no existen los brasiguayos? A ver, no. Yo te diría que existen los brasiguayos, no en la cantidad que se dice. Yo les pido, estamos hablando nosotros de tocar temas sensibles, de hacer trabajo de investigación, de colocar temas de discusión para que podamos construir el país. Les pido, por favor, a ustedes que hagan un trabajo de investigación en este sentido, de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí, habían productores paraguayos, brasiguayos, digamos, son hijos de brasileros, ¿verdad? Y habían productores brasileros, ¿verdad? Que yo hago parte de la Comisión de Reforma Agraria. El presidente es el senador Lanzoni, también está Sixto Pereira, está el senador Ledesma, está el senador Afara, está Derlis Osorio. Nosotros habíamos recibido a un grupo, ¿verdad?, de pequeños productores y a otro grupo, o sea, a ver, no quiero hablar en estos términos, pero así es, ¿verdad? Gente que había ocupado tierra, ¿verdad? Y los propietarios, ¿verdad?, que se decían invadidos. Nos tocó discutir a los dos, ¿verdad? Lo que mostramos es que efectivamente cuáles eran las razones de uno, las razones de otro, y siempre nosotros, el nivel de discusión es dar alternativas de solución, ¿verdad? El gran problema y el origen en gran parte de todos los problemas económicos y sociales en el ambiente rural
se llama la tenencia de la tierra. Y el gran responsable de esta incógnita es el Estado. ¿Cuál es la solución que hay? La podemos discutir después, ¿verdad? Pero con nombre y apellido se llaman DINACARE para las grandes propiedades, ¿verdad? Y el CIR para las propiedades, vamos a decir, del Estado paraguayo, específicamente del INDERT, y tenemos que comenzar a caminar, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben, pero Paraguay tiene 406.000 kilómetros cuadrados de tierra y tiene 598.000 kilómetros cuadrados de título, ¿verdad? Y en esto hay mucho, ¿verdad?, de implicancia de funcionarios del Estado en la historia, ¿verdad?, de Paraguay, ya de la época de la dictadura. Se dice que son las llamadas tierras mal habidas, ¿verdad? También tenemos problemas de derecheras que se vendieron de colonias, ¿verdad?, vendidas por propios paraguayos, ¿verdad?, para otros paraguayos y extranjeros. Y bueno, se suscita todo el problema, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que tenemos, o sea, se centra un poco el debate y la discusión mía con la gente, y cuando yo digo es, acá están queriendo satanizar e ideologizar, ¿verdad?, ciertos sectores, ¿verdad?, en detrimento de un montón de cosas, la parte económica, la parte social, etcétera, etcétera, dejando de foco cuál es el real problema, ¿verdad? Entonces, coloquemos sobre el tapete los problemas. Paraguay evidentemente tiene problemas serios. Uno lo dijo el senador Zavala, y ese es un punto de coincidencia. Es muy difícil que haya tranquilidad mientras exista esta desigualdad en la tenencia de la tierra. Estamos hablando prácticamente estaba leyendo el otro día, de 1953 hasta hace algunos años. Desde el Estado se entregaron, incluye la dictadura de Stroessner, más o menos 15 millones de hectáreas más. Imagínense lo que significa eso. Si tomamos esa referencia, si eso es real, en el informe que Mengo conoce seguramente, de la Comisión de Verdad y Justicia, ahí se denuncian 8 millones de hectáreas aproximadamente de tierras mal habidas, que es lo que decía el senador Zavala. Ese es un problema serio de desigualdad en este. 1 millón que hay, última hora ayer, título, decía 1.500.000 hectáreas pertenecen a 15 familias, creo que decía. Tremendo, tremendo. Ese es un problema. El otro problema serio en el Paraguay es la desigualdad en la distribución de la riqueza. Es un problema tremendo. O sea, yo no suelo hablar de brasiguayos, no me habrán escuchado a mí hablar de brasiguayos. Yo rechazo todo lo que sea nacionalismo, patriotismo, etcétera, porque finalmente un capital agresivo puede ser de un brasilero, de un paraguayo, eso funciona así funciona, ¿verdad? Y los atropellos han sido de brasileros, de paraguayos, o sea que ahí no hay nacionalidad realmente, ¿verdad? Pero fíjense en esa desigualdad en la distribución de la riqueza, y ahí sí yo no satanizo la soja. Yo hago una crítica al modelo. Este modelo de producción en el campo, que ha generado muchas riquezas, y genera muchas riquezas, pero también genera mucha pobreza. Cuanto más riqueza genera, esa riqueza queda en pocas manos. Y hay muchos paraguayos que son desplazados de sus territorios. Esa es una realidad que nadie puede ocultar en este momento. Lo que no se dice igualmente es que una gran parte del ingreso de divisa, producto, por ejemplo, la exportación de soja, va a Brasil, tampoco se queda acá. Esas son realidades. Otra información. ¿Visto un informe oficial que está publicado esta semana? Aproximadamente 3.000 millones de dólares es lo que de enero a septiembre se exportó desde el sector agropecuario desde Paraguay. Y el informe de la Subsecretaría de Tributación habla de que en el IRAGRO, que es lo que compete a la tributación de estos sectores, se recaudaron aproximadamente algo así como 60 millones de dólares, una vergüenza. En función al volumen de lo que se exportó
y lo que aporta al fisco, esa es una vergüenza, eso es intolerable. Hugo, ¿puedo hacer una Ya precisión? termino con esto. Sí. Vamos incluso a sumar el IVA. Vamos a sumar el IVA. Vamos a llegar incluso a 120 millones de dólares. A 120 millones de dólares. No hay ninguna relación. Y no estoy hablando acá del costo ambiental y del costo social. Entonces, para dar la palabra al senador Zavala, acá hay una inequidad tributaria que no tiene ningún país de la región. Es más, este país va bajando en su presión tributaria, estamos al 10% ahora. Hace unos años estábamos en el 13%. ¿Cómo un país se va a organizar para satisfacer las demandas de seguridad, de salud, de educación cuando su presión tributaria es del 10%? Es un Estado imposible, Inviable. inviable. Usando tu palabra que dijiste, senador, inviable. Perdón, senador. Me gustaría hacer un poco algunas precisiones, ¿verdad? Primero, en el contexto global, la superficie afectada a producción de granos en Paraguay son 3.500.000 hectáreas. 3.800. 3.800, 3.500, 3.800 varían. El mayor, por un lado, ¿Qué porcentaje representa de la superficie cultivable? 8% del total de las tierras que existen en el Paraguay, 8%. Es más la ganadería que la soja. Más la ganadería que la soja, 1, ¿verdad? 2. Si yo agarrase o fuese a agarrar, ¿verdad?, algún dato, agarraría algún dato oficial, no de la Comisión Verdad y Justicia, ¿verdad? Porque es lo mismo que yo me vaya y le pida a cualquier otra comisión y relativice las cosas, pero está bien, es una fuente, ¿verdad? 1. 2, 8 millones de hectáreas de tierras malaídas. A ver, eso me parece un poco elevado. En segundo lugar, el gran tenedor de tierras en el Paraguay se llama el Estado paraguayo. 3.700.000 hectáreas tiene solamente el INDER en la región oriental. Después tenemos que mirar los parques nacionales, después tenemos que mirar el INDI, después tenemos que mirar todas las cooperativas, colonias cooperativas multiactivas donde están nucleados, ¿verdad?, bajo un solo propietario, pero son atomizados. Tenemos que mirar los municipios, tenemos que mirar, vayamos desglosando y vamos a encontrar de que no es así el tema de la tierra, ¿verdad? Y por otro lado, cuando vos me decís de que es, vamos a decir, atacás el modelo Hugo, yo te diría lo siguiente, y yo te puedo decir que funcionamos, andamos en el campo, ¿verdad? Primero, te voy a hablar de lo que piensa el productor, ¿verdad? Paraguay tenía cerca de 500.000 hectáreas de algodón como única alternativa de rubro. Hoy existen solamente 60.000 y desapareció por no haber políticas de desarrollo rural, ¿verdad? Cuando hablamos de políticas de desarrollo rural, hablo de políticas integrales, ¿verdad? Y es lo que yo le dije al ministro de Agricultura hace poco, cuando estuvo en el Parlamento por el tema del presupuesto, le digo, primero, los propietarios no son dueños de su tierra, los pequeños productores, ¿verdad? Entonces, por ende, no tienen arraigo, por ende, no están en el circuito financiero, un montón de cosas. Segundo, no hay transferencia de tecnología. Tercero, acceso al mercado. Cuarto, no tienen líneas de crédito. Quinto, no tienen una política de seguro agrícola. Sexto, no tienen una política de precios mínimos. En síntesis, no hay un modelo de pequeño productor, horticultor, apicultor, suinocultor, agricultor de hortalizas, lo que sea que vos digas, este es el modelo que ha quitado el Estado paraguayo y tenemos que seguir, no hay, ¿verdad? Y comenzamos a desglosar nosotros, ¿verdad?, el sector de la soja, y te pediría que vayas y mires la cantidad de coordinadoras de pequeños productores de menos de 20 hectáreas y te dicen, ¿verdad?, nosotros entramos en esto porque no teníamos otra alternativa. Yo te diría que es un modelo incluyente, ¿verdad? Cuando vos decís que es un modelo, vamos a decir que paga pocos impuestos, yo te diría, a ver, hagamos bien los cálculos, porque dice, lo generado por el sector agropecuario es grano, es carne, dentro de carne entra cerdos, aves que se exportan. Ese es parte del modelo, senador. Ok. De parte del modelo. Bueno, ellos tributan en IRASI. Todos los ingresos generados están distribuidos en toda una cadena, no en esos pocos productores, porque acordate que el productor es una parte del eslabón, ¿verdad? Ahí estuvo todos los intermediarios, todo el transporte, todos los importadores de insumos, toda la industria, y todo eso genera ese volumen de negocio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que comenzar a ser un poco
más responsable en el análisis, ¿verdad? Y cuando me dicen a mí, después podemos hablar del tema del impuesto a la soja, de la exportación de la soja, ¿verdad? Porque en realidad era el impuesto a la exportación de los granos porque contemplaba maíz y trigo, ¿verdad? Yo te diría que es un impuesto, en primer lugar, injusto. ¿Me permitís debatir primero lo otro y entrar en el... Dale, adelante, perfecto, adelante. adelante. Mira, si hay que reclamar la responsabilidad en cuanto a la fuente de la información, reclámeme al Estado paraguayo. Lo que yo acabo de decir son informaciones de la Subsecretaría de Información. No solo eso, Hugo, No si es me una permitís. información mía, esta es una información oficial. Sí, pero además, Hugo, hay un libro publicado en el 2007, La Tierra en Paraguay, 1947-2007, de Aníbal Orué Pozo y Efraín Alegre, en esa época ministro de Obras. No, antes de ser ministro de... No, del- 2018. Sí. Ese es un libro voluminoso, así. Yo lo leí de punta a punta y él habla y que está documentado, 9 millones de hectáreas. O sea, y hay otros estudios de ONG. Yo no creo, esa cifra es espantosa, parece increíble, parece imposible de ser cierta, pero léelo por favor, vas a ver terreno por terreno documentado. Todos los generales y coroneles de Stroessner a lo largo de 30 años premiados, era el precio de la paz, con estancias, con lotes agrícolas, que después se fueron distribuyendo de distinto modo entre brasiguayos, paraguayos y demás. No, desconocer eso me parece realmente desconocer la naturaleza y el funcionamiento de la dictadura. La dictadura construyó su base social en base a ese prebendarismo en gran parte. Eso es categórico. Estoy ¿verdad? de acuerdo en eso. Y segundo, cuando yo... No las cantidades. Yo normalmente o sea, jamás me van a escuchar hablar y citar cifras si no tengo respaldo. Los números que yo cité son respaldo publicados ahora de la Subsecretaría de Información, de Tributación. Pueden buscar ahí. En cuanto a lo que tiene el Estado paraguayo, voy a referirme a eso después, pero eso no tiene nada que ver con el acaparamiento de las tierras en pocas familias. Esta es una publicación de estos días. 1.500.000 hectáreas tienen 15 propietarios, me equivoqué, dije 30 hace rato, 15 propietarios en Paraguay. Y habla de cuánto tiene, empecemos por la Sectamun, que tiene 590.000 hectáreas. Después vamos a ir con Favero y toda esa historia, ¿verdad? El problema del capitalismo en Paraguay es que tiene una contradicción y se niega a sí mismo. Porque lo ideal puede ser realmente en la defensa de la propiedad privada, extender la propiedad privada. No, acá se concentra la propiedad privada y se niega al resto de la propiedad privada. Esta es una demostración de eso. Porque esa es parte, cuando yo hablo de oligarquías, hablo de la naturaleza de un grupo económico y político que tranca el desarrollo, que impide el desarrollo. Y cuando hablo de modelos, yo realmente no creo. ¿Dónde está la mayor pobreza en el Paraguay? ¿Dónde está la mayor extrema pobreza en el Paraguay, senador? Está en el campo. Siempre estuvo. Está en el campo, sí, pero nunca el Paraguay llegó a tener, en los últimos 20 años, este nivel de pobreza y este nivel de hambrientos. Estamos hablando de prácticamente 800.000 personas que hoy no comen, ¿verdad? Entonces, si vemos el volumen de dinero que se maneja, que me parece espectacular, extraordinario, ¿verdad? Pero entonces ahí volvemos al problema que yo dije al inicio. El Paraguay tiene un serio problema por la concentración en la acumulación de la riqueza, tiene un serio problema en la distribución de la riqueza. Este modelo le hambrea al pueblo. Hugo, ¿me permitís? Vamos en el debate. Claro, por supuesto. Vamos a ir despacio. Por supuesto. Yo te diría de que, entendiendo desde tu óptica, yo entiendo, ¿verdad?, las argumentaciones que me das. Primero, yo te diría que el análisis, ¿verdad?, que me decís de que realmente la carga impositiva que tiene, yo te diría que el análisis está mal hecho, ¿verdad? Podemos sentarnos a analizar y vas a ver de que los números no son tal cual como vos decís, ¿verdad? Te vuelvo a decir, el total generado por el sector no es solamente de parte de los productores, hay toda una cadena y tenemos que distribuir en esa cadena. Por otro lado, yo te diría, está bien,
vos podés decir de que hay concentración o no de tierra, ¿verdad? Pero podemos hacer, te puedo plantear también lo siguiente, ¿verdad? Somos 7 millones de paraguayos, distribuyamos la totalidad de las tierras que tenemos en el Paraguay en partes iguales y dentro de 20 años vas a tener diferencias, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay gente que prioriza la producción, hay gente que prioriza la inversión, hay gente que prioriza el costo mínimo, hay gente que sabe trabajar y aplica paquete tecnológico y se va desarrollando, y la gente dice, sí, pero la soja o el modelo de producción expulsa a la gente del campo. Yo te diría que ese es un fenómeno natural que se dio a nivel mundial, ¿verdad? Si nosotros miramos hoy los países desarrollados, Francia, Italia, España, Alemania, tienen entre el 2 y el 4% de su población en el campo y pagan subsidios, Así o sea, es. pagan para que la gente no abandone el Así campo. es, con una gran diferencia en lo nacional. Déjame Bueno, terminar. después te digo. Entonces, vos agarrás y decís, es cierto, yo estoy de acuerdo de que no tenemos modelo de arraigo, yo estoy de acuerdo con eso y tenemos que trabajar. Yo tengo un compromiso y estamos trabajando en ese sentido. Por eso le puse como desafío a muchos parlamentarios, pongamos en orden el tema de las tierras en Paraguay. Yo no estoy a favor de las tierras mala vida. Aquellos que tienen problemas ambientales, que paguen, que se cumplan las normativas, ¿verdad? Pongamos en orden el Paraguay. Pero se necesita de un principio y comenzar a hablar con la verdad. Pero con la verdad, discúlpame, con la verdad, yo vuelvo a decir, no se trata de mi mirada, porque yo acá no he hablado desde el punto de vista de un proyecto de país con una ideología determinada. Yo me referí sencillamente a los hechos, a los números, a las estadísticas. Yo no es mi mirada. Pero a mí lo que me preocupa realmente no me preocupan las diferencias. Me preocupa cuando se intenta o se busca negar la realidad. Porque si este fenómeno del modelo asentado sobre la soja y la ganadería intensiva, que genera, repito, millones, genera muchísima riqueza, tendría mecanismo del derrame, la situación hubiera sido absolutamente distinta. Porque no se trata, senador, y eso ocurre, y usted bien lo dijo, ¿verdad? No se trata de que la gente que no quiere sea un fenómeno actual, la gente se va a las ciudades, eso es absolutamente cierto, ¿verdad? El problema es que cuando uno dice expulsado por las condiciones de avasallamiento del modelo. Salen pobres y vienen acá en los cinturones de pobreza más pobres. ¿Cuánto le cuesta al Estado paraguayo ante este volumen de plata que se maneja? El tema de la seguridad, atendiendo la inseguridad que hay hoy. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto cuesta el costo ambiental de la deforestación y del glifosato? A propósito del glifosato, habrán visto ustedes que la resolución de la Unión Europea que da 5 años al glifosato y después desaparece. Acá eso se derrama como chocolate, ¿verdad? Eso produce un costo ambiental altísimo. Cuando estamos viendo, por ejemplo, estos cambios, estas consecuencias del cambio climático, estas tormentas, esto que se anuncia que destruyeron casas, etcétera, ¿cuánto le cuesta al Estado paraguayo eso? Este es producto de un modelo, en mi opinión. Entonces, o sea que las grandes glaciaciones que ocurrieron, ¿cómo? Los grandes hechos climáticos que hicieron desaparecer los mamuts, los dinosaurios, etcétera. Eso está hoy día con el tema de... Usted sabe que el tema del cambio... Vos sabés que el tema ambiental tiene una ecuación... El tema del cambio climático terminó. Ese es un tema hoy debatido a nivel mundial, está en los acuerdos de París. Yo no estoy inventando eso. El acuerdo de París, ¿cuándo? Hace 3 años que se firmaron los acuerdos de París. Están de cómo tratar de mitigar los impactos del acuerdo de París. Yo tampoco estoy inventando eso. No, espera. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero para los países contaminantes, ¿verdad? Industrializados, ¿cuánto aporta Paraguay al... Es el 0,004. Con eso no quiero decir de que nos han hecho cosas desde el punto de vista ambiental. Pero ahora, cuando hablamos de derrame, no del glifosato, sino del derrame del dinero económico producido por los agronegocios, empezamos a entrar en el tema que queríamos tocar después, Sí. el tema tributario.
Así es. Bueno, Permítame, tengo que hacer una pausa Sí. y después quiero volver con algo, seguir hablando de esto. Estaba leyendo nada más que ya hubo otra vez un enfrentamiento entre la policía indígena en una colonia Itapúa. en Itapúa, en San Rafael del Paraná. En un ratito les cuento más datos y detalles. Pausa, por favor. Hay una Estamos de ecuación. vuelta, señoras y señores, estamos bajo la lupa. Estamos hablando de la desigualdad, de la distribución de la riqueza. Del medio ambiente. Y si uno se fija en esta mesa y se fija en la cantidad de personas, acá hay 5 copas y somos 6. Acá ya hay una distribución. alguien ya- acá alguien ya hay ya una- la alcanzó. una desigualdad. No, Pero sí, según las sí, sí, estadísticas, sí, todos sí. tenemos una copa. Según las estadísticas, todos tenemos una copa, ¿verdad? Bueno, no todos No, tenemos falta una uno. copa. En el cerro no. ¿Eh? No le ponga nervioso. No. Acá hay una cuestión que para Hugo Richard y para Bielsa y para todos. Esta crónica, lo que pasa es que cuando uno mira, tiene que mirar 1000 veces porque ahora pues no sé si es cierto, si no es cierto, si es la verdad, no es la verdad, si es inventado, si no es inventado. Dice, unos 80 policías al servicio de empresarios sojeros, así empieza, 80 policías al servicio de empresarios sojeros, atropellaron con violencia en la mañana de este miércoles a la colonia indígena aguaraní Macutinga, en el distrito de San Rafael del Paraná, Itapúa. El fiscal Alcide Jiménez Zorrilla, de Mayor Otaño, que no tiene jurisdicción en dicha zona. O sea, se va un fiscal, supuestamente, que no tiene jurisdicción en esa zona, en complicidad con el empresario Plinio Pereira, ex gobernador de Itapúa, sacó la orden judicial arbitraria para apoderarse de las tierras de los indígenas, según denunció el líder de la comunidad, Heriberto Fernández. Estos atropellos y asedios a la comunidad tienen una historia de 15 años. Espera un poquito, Carlos. Un fiscal saca una orden para apropiarse de una tierra, no tiene mucho sentido. Por eso te digo, este tipo de cosas. Es por eso que aparecen dos muchachitos en un jeep que recorren para hacer justicia Cierto. ellos en el interior, porque no, algunos, si esto es cierto, por ejemplo, que un fiscal que no tiene ninguna autoridad para hacerlo se va, y acompañado de efectivos No, pero policiales. eso no se y trata de hace. una cuestión de jurisdicción, Carlos. Un fiscal no puede otorgar No puede, la propiedad de la Sí, tierra. por eso te digo, eso es lo que cuenta la crónica. Y Por si eso digo ocurrió, que es creo- muy grave. Porque si ocurrió, si se hizo esto, Claro. o sea, porque son indígenas, pues. Entonces, acá, si amigo, esto ya terminó y yo le afuera. quiero decir a Andrés una cosa, pero aclarando de que acá yo no le incorporo a todos, no le meto a todos, sean brasileños o paraguayos, no importa, pero hay algunos sí. El poder económico que tienen y lo utilizan. Hace poco se denunció el comisario La coima, la sí. coima, A ¿verdad? un comisario Eso es para- jueces, para fiscales, Sí. para comisarios. Cuando el incidente en Oleari, ahí ocurrió un hecho realmente notable. Yo me fui al día siguiente. Ustedes habrán visto a esa gente que recibió machetazos, ¿verdad? Que dicen que es de parte de brasileño a paraguayo y en realidad ya es entre paraguayos. Entre paraguayos porque, sí, claro. Yo, Entre así paraguayos, mismo, ¿eh? porque hay un brasilero, no me gusta, repito, hablar de nacionalidades, hay un brasilero que se instaló ahí y hay 4 asentamientos que habían decidido no cultivar soja. Y lograron que la Junta Departamental de Oleari saque una ordenanza, dice territorio libre de soja, que tiene un impacto relativo la ordenanza, pero bueno, ok. Y vivieron así como 10 años, esas son las famosas tierras desafectadas al RI, hace, qué sé yo, 1997. Vivieron así hasta que se instaló un brasileño efectivamente que empezó a cultivar soja. Hay paraguayos que efectivamente trabajan con él. Y ahí se da el enfrentamiento efectivamente entre paraguayos. ¿Verdad? Pro brasileros, soja y lo que están en contra. Pero eso estoy relatando ese hecho. Para donde quiero llegar, voy yo, hubo violencia, machetazo, escopetazo. Y me dice una persona, mañana moité hoy habemos con policía. Y veo yo efectivamente 2 efectivos policiales. Y si allá le dije, jamás en la brasileña, dice. Entonces yo me voy a la comisaría y hablo con el comisario y le dije, comisario, va él mismo ir la moscoy efectivo policial la brasileña. No, y para que no haya más peleas, dice la comisaria. Le dije, eso está enervando más la situación.
porque la gente entiende que vos le estás protegiendo a los brasileños, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el campo en este momento hay que tener mucho cuidado en lo que está pasando. Totalmente. Mucho cuidado. Hay violencia y porque además, bueno, acá el senador Zavala sabe bien que se está iniciando, creo que la siembra de la soja. Ese es un motivo de mucho conflicto, ¿verdad? Y acá, también, como dije la vez pasada en el Senado, también hay que rescatar dos cosas. Tanto en el tema de Tiembiaporá y en el tema de Oleari, la Fiscalía imputó a los agresores. Hugo, Sí. Payo Cubas en estos días hizo una declaración medio apocalíptica, previniendo a Mario Abdo que la situación del campo le puede explotar en las manos y Después de tumbar. puede retumbar el gobierno, ¿verdad? Y bueno, uno dice, bueno, es una frase más de Payo Cuba, pero después se pone a recordar quién se hubiera imaginado Curuguatú y la destitución final de Lugo. Es que es así, ¿eh? Bueno, eso quería preguntarle. La situación está muy tensa, yo diría ya en este momento de ambas partes. Lo que comentaba el senador Zavala, lo que ocurrió en el Senado el otro día, también es un reflejo de esa situación. Un diagnóstico. Un diagnóstico. Entonces, acá los representantes de las instituciones del Estado y el gobierno de Mario Abdo tienen que tener una política institucional clara. El gobierno de Mario Abdo hasta ahora yo concuerdo en el análisis. está ausente. Ayer habrán visto ustedes, se formó una comisión del gobierno para mediar que va a ser presidida por el Ministerio de Agricultura. Yo no sé si va a tener la fuerza suficiente para mediar en este nivel del conflicto. Pero, A ver, puedo agrandar un poco tu análisis, Hugo. Yo creo que la situación es grave. Si nosotros queremos decir de que esto no tiene un matiz o un tinte político, ¿verdad? No estamos teniendo un contexto de análisis global, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, sí puede llegar a hechos mayores. Y mi preocupación es de que a un hecho político, ¿verdad? Porque el tema de Oleari entre paraguayos era soja antisoja, ¿verdad? Este es mi medio de vida, yo opté por plantar ante no tener otra alternativa versus vos acá no podés plantar, ¿verdad? Con una ordenanza municipal, ¿verdad? Diciendo, ¿sabes qué? Vos hoy no podés plantar lechuga, hoy vos no podés. Bueno, entonces, no quitemos el tema ideológico, Hugo. A mí me gustaría colocar... ¿Cuál es el tema ideológico acá? No, porque vos tenés ideología, Andrés tiene ideología. Yo no entiendo nunca cuando se dice no metamos el tema ideológico. ¿Qué es lo que es el tema ideológico? No, pregunto. Yo estoy diciendo... Metamos. Metamos. Él dice metamos. Ah, metamos. Metamos el tema, ¿verdad? En el análisis, claro, ¿verdad? claro. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por qué? Porque primero la situación es grave y lo segundo, sería terrible si a un tema político le quieren dar una solución técnica. A un tema político le tienen que dar una solución política y a un tema técnico le tienen que dar una solución técnica, ¿verdad? Indudablemente, y sigo diciendo, mientras nosotros no tengamos en orden, ¿verdad? Un montón de factores, ¿verdad? Entre ellos el principal, ¿verdad? De la causa de crispación social, ¿verdad? Y el tema económico, que es el tema de las tierras. Trabajemos para que funcione el CIRT, trabajemos para que funcione el DINACARE, trabajemos para que los productores pequeños paraguayos tengan acceso a la tierra. Y yo te digo, como política de Estado, para mí, yo si fuese ejecutivo diría, señores, la marcha a la región occidental, como un tema de soberanía, 60 y tanto por ciento del territorio, 3% de la población, teniendo tierra, ¿verdad? Que tiene nivel de fertilidad y donde realmente los pequeños productores, yo siendo pequeño productor, conociendo tecnología, diría, me voy allá con gusto. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque con cada hectárea que vos vayas a comprar, ¿verdad? En la región oriental, en Tembiaponá, $10,000 la hectárea, 50 millones de guaraníes la hectárea, que es lo que gastaría el INDER, ¿verdad? Para el esquema tradicional, tirarlo a los productores, vos podés agarrar, ¿verdad? Y desarrollar, por cada hectárea vos podés desarrollar 20 hectáreas en el Chaco. Por el mismo precio. Por el mismo dinero.
¿verdad? Y el desarrollo tiene que ser integral, no como lo hicimos toda la vida, donde compramos primero todas las tierras, gran parte de las tierras compradas del INDER con el tema de expropiación fueron grandes negociados. Pero por favor, para llegar a en el eso, afán del tema de la reforma agraria se expropió Antevi. Hasta hoy Paraguay sigue pagando la cuenta. Dígame, ¿qué beneficio trajo? ¿Qué tiene? ¿Quiénes son los ¿Qué se propietarios? hizo? ¿Qué se hizo? Perfecto. Entonces, Pero eso no es responsabilidad. No es responsabilidad. quiero terminar el análisis, ¿verdad? Quiero terminar el análisis, ¿verdad? Entonces, pongamos en orden la casa, ¿verdad? La casa se pone primeramente con el tema de la tierra, trabajemos con el tema del CIRI Dinacare. Segundo, tengamos políticas de desarrollo efectivas, ¿verdad? Como una visión política. Te pongo un ejemplo, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y después comenzamos pero no podemos nosotros decir, sí, ¿sabe qué? Acá no hay un tema político, acá no estamos ideologizados, acá no hay un problema, ¿verdad? Y realmente el problema es así, ¿verdad? Porque si comenzamos nosotros a analizar, ¿verdad? El impuesto a la soja que nosotros le queremos colocar, a la exportación de la soja, ¿verdad? Que todavía no lo tocamos, ¿verdad? Vas a ver que es un impuesto efectivamente injusto y segundo, confiscatorio, ¿verdad? Es anticonstitucional, ¿verdad? Y lo vamos a analizar después. Es inconstitucional, Tengo que hacer un corte más, por favor, como diría Mina Félix Ángeles, se me refue el tiempo. Pausa, por favor, y ya volvemos. Todavía no empezamos a debatir. 22:34 en la República del Paraguay. Tenemos que cerrar el programa, pero no podemos dejar de preguntar esto, Estela, Alfredo y Andrés. El miércoles que viene le podemos volver a invitar para hablar del impuesto a la soja. Impuesto a la Un soja. día antes que se trate. Se va a tratar esta semana, ¿verdad? En la siguiente. Y sí, la semana ¿Cuánto que por viene. ciento es la propuesta? 15%. Es un paquete. Hoy Honor Colorado dijo no. Honor Colorado me dijo permite no. una cosita a lo que decía el senador Zavala, como ya es el último bloque, ¿verdad? Lo que pasa es que estaba mirando acá estos datos y realmente es notable, porque si estamos hablando de un sector que mueve casi el 30% de la economía, es mucho, el 30% de la economía, o otros dicen el 29% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y según estos datos, su participación en los ingresos fiscales no sobrepasa el 6%. Entonces, hay un problema acá. Desconocer ese problema es lo que a mí realmente me preocupa. Pero Hugo, está mal tu análisis ahí. No, es mi análisis. Te digo, Pero tú, no sé cómo estás haciendo el suma, resta, multiplicación. No, yo división, estoy leyendo el informe de la subsecretaría. Entonces discutí con la subsecretaría de tributación. Es más, te digo más. Acá, a ver, la Comisión Técnica yo te diría Tributaria, que si toda esa plata que vos pero decís que entra tuviese en manos de los productores, en todo caso, hay que discutir con el gobierno. ahí esa plata se quedó. Está bien. Ahora, senador Zavala, pero hace 5 años más o menos, yo creo que ya en forma consecutiva, informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que no son precisamente socialistas, ¿verdad?, hablan de una inequidad tributaria en Paraguay y que es necesario cambiar este sistema por la desigualdad. O sea, Paraguay es un país pobre, pero además es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que ustedes proponen? Honor Colorado hoy planteó oficialmente que ellos no van a apoyar el impuesto a la soja, pero ¿qué vamos a hacer con esta estructura impositiva desigual que genera un alto porcentaje? O sea, desconocer la realidad de pobreza de Paraguay. ¿Cómo solucionamos ese problema, Fidel Zavala? A ver, en primer lugar yo te diría, Estela, lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer una revisión de nuestro sistema impositivo, sí. ¿Verdad? En la historia y muchos países, ¿verdad?, han fracasado en un afán de decir queremos recaudar más, vamos a aumentar los impuestos y tuvieron un efecto adverso, ¿verdad? Y el ejemplo de la ley de educación fiscal, ¿verdad?, a Paraguay le mostró de que efectivamente teniendo impuestos bajos, ¿verdad?, mejoraron las recaudaciones. Ahora, así como mejoraron las recaudaciones, en la misma cantidad, 6 veces más aumentó el gasto público. Entonces, hablemos nosotros, ¿verdad?, de todo, ¿verdad? Hablemos nosotros de un incremento, ¿verdad?, tributario, hablemos nosotros de esa desigualdad tributaria. Yo te digo, vos me decías a mí, vamos a terminar con este tema del IRAGRO, ¿verdad? Vamos a pagar IRASI, ¿verdad? Vamos a terminar con este tema de que no se paga IVA. Se paga IVA, ¿verdad? Acá estábamos hablando con Andrés, hay un IVA débito y un IVA crédito, y hay una explicación lógica,
¿verdad? De por qué es 5 en los productos de estado natural, ¿verdad? Y es 10 como... Sí, pero yo más que nada voy al permitís? debate grande. Ah, pero, No, me permitís lo que yo un quiero saber es, este modelo tiene que ser revisado Tiene- en su claro. totalidad, incluyendo, ¿verdad?, la calidad. Hay del dos gas. conceptos, me parece a mí, importantes para revisar el modelo impositivo. Vamos a partir de una base que todos sabemos, ¿verdad? Los que más tienen son los que más deben de aportar al fisco. Lo que pasa es que el 70% de la recaudación tributaria en el Paraguay son impuestos indirectos, el IVA. Entonces, empecemos por transformar esa realidad, primera cuestión. Porque hay que partir de una posición política y filosófica para entrar en la cuestión técnica, como bien lo dijiste anteriormente. Te digo más, cuando yo leía estos documentos, esta es la famosa Comisión Técnica Tributaria. Acá está el sector privado y está el sector público. Hay recomendaciones incluso. No es del Frente Guaso, es de ellos. Ellos, entre otras cosas, por ejemplo, plantean, yo no sé si está bien o no, pero cuento, ¿verdad? Recomienda al fisco unificar el IRAGRO con el IRASIS. ¿Ah? Bienvenido. Viste. Entonces, yo no estoy recurriendo a datos... Pero Hugo, te hago la siguiente Sí, pregunta. esto ¿Cuánto implica- paga el IRAGRO? Esto implica, que además de la tasa del 10% que abonan, y sacar documentos, sojeros y ganaderos por la renta obtenida, en caso de reparto de utilidades, deberán pagar un impuesto adicional del 5% sobre el total distribuido. Eso así es. Pero no, ellos dicen que no es así, que están recomendando que sea así. Momento, ¿verdad? está bien. Vamos a Déjame interpretar las cosas terminar, porque correctamente. no pude... Y déjeme a mí también terminar el programa. ya, ¿no? ya. No, porque no quiero que quede solamente... Entonces, para terminar mi intervención, acá hay una realidad que es la cantidad de riquezas que se mueve y que genera divisas. Yo insisto en esto, genera más exclusión social. ¿Cuánto y paga el IRAGRO? ¿Cuál es el más- porcentaje que paga el no, IRAGRO? déjame terminar esto. Y genera más pobreza. Yo creo que eso es, decir lo contrario, es insostenible. Absolutamente. Eso es lo que insostenible. pasa, Fidel. Está bien. Para los que no somos economistas, cuando ustedes empiezan con esa jerga de IRASI, IRAGRO, IVA, nos perdemos absolutamente y tenemos que, como dijo Estela, agarrarnos de las cosas grandes. Sí. Y cosa grande, Paraguay es el único país del continente y quizá del mundo que en una etapa en que todos están ajustando su sistema tributario para arriba, nosotros bajamos del 13% al 10%. Eso es absurdo. Ya era poco luego el 13, ahora tenemos 10. Y en segundo lugar, hay una evidencia macroscópica, dirían los patólogos, de que el agronegocio en Paraguay gana mucho dinero y aporta muy poco. Con esto tenemos un minuto. Un minuto. Yo te diría, Mengo, que le hago la pregunta. ¿Cuánto es el impuesto del IRAGRO? Ya otra vez me lleva el IRAGRO. No, es el 10%. Es igual que el IRASI. Vos me decías a mí, pagar el IRASI. Cambiemos de nombre nomás, se llama IRASI, pero vamos a seguir pagando los mismos 10%. Vuelvo a decir, sobre lo que genera el sector, que están incluidos cerdos que tributan IRASI, aves que tributan IRASI, ¿verdad? Las industrias procesadoras que exportan, ¿verdad?, que tributan en IRASI, ¿verdad? Voy a agarrar y decir la pucha, y todo lo que ingresa después por el resto, por exportación de grano, ¿verdad? Más carne, más etcétera, ¿verdad? Vos decís, este es el volumen dividido la cantidad de productores y toda la cadena. Porque hay otro Fidel problema. Zavala, ¿sí o no? senador. ¿Sí o no? Y a los dos le hace la pregunta. Impuesto a la soja que se trata, no va a aprobar Fidel Zavala. No voy a aprobar porque es Otra cosa, impuesto al tabaco. confiscatorio. El impuesto al tabaco. Impuesto al tabaco tenemos que buscar una suba, sí. ¿Y el tema del alcohol, Y el tema del alcohol tenemos que revisar. Richard? Los cuatro vamos a aprobar, vamos a apoyar. Ese no, Zavala, Yo tengo una cortita Por para los favor. dos, para los dos. ¿Ustedes creen que... No me dejaste terminar por qué el impuesto a la soja es Ahora te confiscatorio voy a también. dar 10 segundos más. El No. miércoles pues ¿Ustedes hablamos. creen que esta discusión del tema del impuesto a la soja termina en el tema de la soja o excede largamente simplemente el análisis de un impuesto y estamos discutiendo qué tipo de país queremos? Exacto. ¿El que respeta el medio ambiente, el que le protege a la gente o el que prefiere la macroeconomía estable? Discutimos el tipo de Te país. contesto. Sí. Me parece muy bien la pregunta. Yo por eso en todo este debate insistí en el modelo, no en la soja así. El modelo
que genera todo este problema. Y el modelo que debe de sustituir, voy a decir 4 palabras, ¿verdad? Obviamente tenemos que trabajar sobre una diversificación de la producción. Ningún país aguanta sobre el monocultivo, sobre el modelo extractivo, ningún país. Sobre la diversificación, más apoyo técnico, conocimiento y por supuesto apoyo financiero, porque el Estado tiene que participar de esta transformación que requiere el campo y el país en este caso. Bueno, tenemos que irnos, yo creo que tenemos que entrarle a la radio y seguir hablando y específicamente del impuesto de la soja, por favor. Zabala, gracias por venir. Richard, muy amable. Gracias a usted. Mis compañeros, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos mañana tempranito, 5 de la mañana en Monumental AM 1080. Y nosotros nos encontramos bajo la lupa de Noticias Paraguay en una semana. Gracias. Buenas noches.